Bien, jóvenes, en esta oportunidad, continuando con las clases Aprendo en Casa, desarrollaremos el tema Fundamentamos nuestro aporte al desarrollo sostenible con manejo adecuado de los residuos sólidos. El propósito de la sesión de hoy día es que los estudiantes fundamentan sobre el cómo aportamos para un desarrollo sostenible, haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos a partir de plantearse ideas u opiniones sobre el desarrollo sostenible mediante las tres R's del desarrollo sostenible. El reto de esta sesión es cómo aporta el conocimiento de la ciencia y tecnología para un desarrollo sostenible, haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos. Bien, para ello debemos considerar aspectos importantes como la tecnología y desarrollo sostenible. En la actualidad, muchas tecnologías rompen con el equilibrio y la armonía entre los seres humanos y la biosfera, es decir, nuestras actividades con lo que nos rodea en el medio ambiente. La mayoría de las trayectorias tecnológicas contribuyen a la destrucción ambiental, la eliminación de la biodiversidad y el recalentamiento de la Tierra. Las tecnologías introducen al ambiente natural elementos que el proceso evolutivo ha descartado. Estos materiales y sustancias artificiales no son retornables ni degradables por la naturaleza, por lo que el deterioro ambiental pone en peligro a la biosfera y la vida humana. Es decir, casi no van en equilibrio el desarrollo tecnológico con nuestras actividades cotidianas que hacemos cada ser humano, y estamos demostrando en esta cuarentena, es decir, con todos los cambios que se viene desarrollando, no viene a la par al beneficio de la vida humana y a toda la vida en el planeta. Para ello, ¿qué cosa es desarrollo sostenible? En términos generales, demanda una drástica modificación de esta tendencia. Es decir, las tecnologías a utilizar deben enfatizar en reducir el consumo de material y energía, la emisión de residuos nocivos al ambiente, las condiciones de trabajo propensas a generar riesgos para la salud humana y el ecosistema, o daños irreversibles de recursos naturales. Es decir, un desarrollo debe ser en el tiempo sostenible y de una forma adecuada para que eso no dañe la ecología y el equilibrio ambiental. Eso es desarrollo sostenible. Pero también tenemos otras definiciones. Hay que tener siempre unas citas, un amparo científico para tener un acuerdo y un panorama general sobre desarrollo sostenible. Según Biderman, citado por Carvalho, desarrollo sostenible, una sociedad sostenible es aquella que asegura la salud, la vitalidad de la vida, la cultura humana, el capital natural para el presente y las futuras generaciones. Es decir, el pasado, el presente y el futuro, siempre y cuando será sostenible en el tiempo. Eso manifiesta Biderman. Además, Paul Ehrlich también manifiesta: lo ideal es que el ambiente sea constante, es decir, sostenible para la biosfera. Todos los demás factores pueden cambiar o reducirse. El gran desastre ocurre cuando hay un aumento constante de la población y por consiguiente un incremento del consumo con tecnologías contaminantes. Es decir, cuanto más tecnología hay, también genera más contaminantes. Son directamente proporcionales. Otra definición de Benius considera el desarrollo sostenible como la tecnología deberá copiar los diseños y procesos a la naturaleza a la hora de resolver los propios problemas. Produciríamos como los animales, las plantas, empleando la energía solar y compuestos simples para fabricar fibras biodegradables. Es decir, hay un trabajo amigable entre el ambiente y la tecnología. Pero ¿cómo se cohesiona el desarrollo sostenible con la ciencia y tecnología? Es decir, se dan cuando los países utilizan tecnologías industriales que no dañan al ambiente. En ese sentido, la tecnología deberá respetar ese principio utilizando todos los recursos de manera racional.
La tecnología debe procurar no romper el equilibrio de naturaleza para beneficiar al ser humano. Por ejemplo, acá en nuestra zona, antiguamente, el Valle Bora-Sayán, ¿ya? Era pues, entre comillas, Valle Bora-Sayán, por su río Guaura, río caudaloso, de una manera muy excelente, donde cuentan, según la historia, había camarones, había mucha diversidad, pero con la generación de la minería, que viene de los cerros, en este caso a la altura de Chacua, Ollón, toda la zona, ha traído consigo minerales pesados y por lo tanto, obviamente la tecnología para extraer los minerales, excelente oportunidad, pero también altera al medio ambiente, es decir, rompe el equilibrio ecológico. ¿Estaremos aplicando el desarrollo sostenible en esos casos? Hay que analizarlo bien. ¿Qué son residuos sólidos? Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Por ejemplo, en la casa, actualmente estamos en cuarentena, generamos gran cantidad de residuos sólidos, tanto botellas de plástico, envases de enlatados, tarros de leche y otros productos tecnológicos también, como baterías de celulares, cargadores malogrados, pilas, entre otros. Entonces, estos residuos sólidos generalmente pues tienen una vida útil determinada. También hay otra definición, son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados porque no se van a utilizar en el tiempo. Estos desechos incluyen diversos materiales, como repetí hace un momento, plástico, papel, textiles, madera, y no combustibles como metal, vidrios y otros. En ese contexto podemos citar a dos aspectos importantes, es decir, a residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Los residuos orgánicos prácticamente se pueden descomponer en un tiempo relativamente corto. Aquí hay una oportunidad, por ejemplo, para recalcar un caso de residuo orgánico es el compost. ¿Qué cosa es el compost? Es un producto que se obtiene de la descomposición de la basura orgánica, es decir, de la fruta, la verdura que se utiliza en casa, ¿ya? El cual puede ser muy útil para abonar nuestras tierras, jardines, plantas con cáscara de frutas, verduras, residuos de comida, hierbas, hojas, raíces, vegetales, madera, papeles, cartón y telas, entre otros. Así como vemos en la imagen, ¿ya? Tenemos estiércol de cualquier animal, en este caso puede ser los herbívoros de cuy, de ganado ovino, vacuno, se mezcla con tierra y se coloca estos residuos orgánicos más con el gusano, el lombriz de tierra, ¿ya? Esto va a descomponerse y genera el famoso humus. Esto es una forma de transformar, ¿ya?, los residuos orgánicos en abono, ¿ya? Y esto puede servir para las plantas. Pero hay otra clase que son los residuos inorgánicos. Son aquellos materiales y elementos que no se descomponen fácilmente y sufren ciclos de degradabilidad muy largo, es decir, en mucho tiempo, muchos años de descomposición. Se emplea una técnica y procedimiento de ingeniería para reducirlos. No representa peligro alguno ni riesgo para la salud. Además, este proceso minimiza la contaminación y otros impactos negativos en el ambiente. Entre ellos pueden ser, por ejemplo, plásticos, botellas de plásticos, loza, algunas veces se ven, vidrios, hojalatas, zinc, hierro, lata, desechos de construcción, entre otros. Regla de la 3R. Generalmente tenemos aspectos importantes de reutilizar, reducir y reciclar, ¿cierto? Hay varios ejemplos, hemos citado dos. Ejemplo 1. El ex botadero de la basura llamado la cucaracha ha logrado convertirse en un relleno sanitario modelo con el aval del Banco Mundial. ¿Dónde queda esto? Una moderna planta de gestión parte de la basura produce diariamente en Lima. El proyecto se inició en el año 2003 en conjunto con la Municipalidad de Callao.
Cuenta con tecnologías que aprovechan los gases generados por la descomposición de la basura. Es decir, por la descomposición normal de la basura generan y obtienen el CO2. Y el CO2 ya sirve para muchos efectos, tanto como el metano, para la combustión de, en este caso, por ejemplo, a gas, ¿de acuerdo? Y también puede generar, por ejemplo, todo lo que es electrificación. Este es un buen proyecto de la reutilización de una planta de estación de succión de biogás, por ejemplo. Una buena alternativa que lo puede tomar la Municipalidad Provincial de Huaura, por ejemplo, acá en nuestra zona, para poder reutilizar todo el relleno sanitario que tenemos al sur de Huacho, por ejemplo, ¿no? Una buena oportunidad. Otro ejemplo, tenemos el, el robot Irving. Este robot social que busca educar a la población sobre la importancia del reciclaje en el mundo. Este robot social usa inteligencia artificial para separar de manera autónoma tres tipos de residuos: botellas plásticas, botellas de vidrio y residuos generales. Esta es una propuesta tecnológica, cómo es que es amigable entre el ambiente y la tecnología. Eso es lo que quiero que me entienda, ¿ya? La relación que tiene. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, se pueden hacer reciclaje de papel. Por ejemplo, el papel higiénico que utilizamos, ¿dónde será su origen? ¿Cuál será su origen de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si analizamos muy bien, son papeles reciclados. ¿Se dan cuenta? Las botellas que utilizamos en casa, por ejemplo, también son de botellas recicladas. Por eso es que están barato. Entonces, están aplicando la regla de la 3R. Tiempo de degradación de muchos materiales inorgánicos, generalmente. Por ejemplo, ¿cuánto tarda en desaparecer el papel o el chicle? Es un ejemplo sencillo, porque hay muchos casos que podemos citar, pero centrémonos en dos puntos. El papel, por ejemplo, tanto en blanco, tardan un año aproximadamente en desaparecer, aunque si llueve mucho más, antes se puede degradar. Pero el tiempo es 12 meses, un año es bastante. Chiclets, nada menos que 5 años. Esto se produce porque el chicle, una vez seco, se endurece casi como una piedra y al final acaba despedazándose y desapareciendo. Podemos citar también otros materiales, por ejemplo, colilla de cigarro, 2 años, latas de bebida, 50 años, plásticos de 100 a 1000 años de acuerdo a la calidad que es PVC, los PET, poliuretanos, pilas y baterías más de 1000 años o más, vidrios más de 4000 años. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Para ello, usted puede ser el primero en proponer estos proyectos. Todos podemos y debemos protagonizar un cambio, poniendo en práctica estas tres acciones. 3R: reducir, reutilizar, reciclar, que contribuye al ahorro y tienen como finalidad disminuir el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta. Entonces, frente al reto que hemos planteado al inicio, y aquí también lo tenemos al reto, ¿ya? ¿Cómo aporta el conocimiento de la ciencia y tecnología para un desarrollo sostenible, haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos? Usted va a proponer en casa, por ejemplo, ahí vemos una botella ya horizontalmente, más otras 3 botellas que crecen, por ejemplo, lechugas. O otras botellas que tenemos como un riego automático, utilizando pasadores, utilizando hilos. Otro puede ser, en vez de pared artificial, se coloca diversas cantidades de botellas. Otro, un riego solar, ya, como reutilización de la botella de plástico. Y esto se genera para ser amigable con el ambiente y para iniciar nuestro proyecto de investigación a partir de los manejos de residuos sólidos. Entonces, bajo este contexto, podrás resolver este reto que te planteamos. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Tengan una bonita semana, pero también una reflexión muy importante. Hay que demostrar la autonomía, el trabajo en casa. Este aprendizaje, desarrollo en el tiempo, va a depender mucho de tu
trabajo de interés, de autonomía y responsabilidad. Muchas gracias.